Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirdhammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirdhammer. Capítulo 29. Locución Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. 18. El estadio avanzado y final de la fase de reparación del cáncer o de las enfermedades oncoequivalentes. A. El estadio final del desarrollo biológicamente normal. 1. Carcinoma directo del paleoncéfalo, demolido por calcificación cavernosa por hongos o micobacterias, a menudo con calcificaciones. 2. Necrosis directas de la médula cerebral o úlceras directas de la corteza cerebral, reconstruidas con ayuda de bacterias o virus en la fase de reparación mediante multiplicación celular. La reconstrucción de las necrosis se llama sarcoma en la medicina clásica. La reconstrucción de las úlceras con fuerte hinchazón en los órganos de forma tubular, bronquios, vasos coronarios, conductos hepáticos y pancreáticos, conductos de los arcos branquiales, causa normalmente oclusiones de los túbulos o en los bronquios, atelectasias periféricas al punto de oclusión. 3. El conflicto en suspenso reducido que prevé un adenocarcinoma directo del paleoencéfalo con escasa mitosis o un carcinoma directo de la médula cerebral que se desarrolla necróticamente de un modo insignificante o un carcinoma directo de la corteza cerebral que progresa en sentido ulceroso lentamente, por ejemplo, neurodermatitis. B. El estado final en la fase de reparación del cáncer que no se desarrolla de modo biológico. 1. Adenocarcinoma directo del paleoencéfalo en el que, no obstante, la fase de reparación a causa de la ausencia de micobacterias, bacterias tuberculosas, no puede producir ninguna demolición por calcificación necrosis. Los adenocarcinomas, sin ulteriores mitosis, proliferación celular, permanecen con la dimensión alcanzada. Continúan produciendo leche, mama, secreciones, páncreas, hígado, parótidas, etc., u hormonas, tiroides o lóbulo anterior de la hipófisis. 2. Necrosis directas del encéfalo impedidas en la curación, por ejemplo, prótesis de la pierna tras una osteolisis del cuello del fémur o quimio en la leucemia, que causan a menudo una reparación sarcomatosa parcial en suspenso, es decir, que no termina nunca, o las úlceras que no puede curarse a fondo a causa de una continua intervención diatrógena. 18.1. A. El estadio final del programa especial biológico y sensato de un cáncer con desarrollo biológicamente normal, el programa especial biológico y sensato del grupo directo del paleoencéfalo, tronco cerebral y cerebelo. Nuestro conocimiento precedente de las enfermedades cancerosas me había inducido, en la primera edición de este libro, a escribir este capítulo en el estadio avanzado y final de la fase de reparación del cáncer que está ampliamente superado, tras la actual visión de los programas especiales biológicos y sensatos de la naturaleza. Hasta que hemos considerado cáncer como una enfermedad que puede curarse, ha habido gran interés por hablar del estadio final de la curación del cáncer. Sin embargo, ahora solo es una verdad a medias. Con la quinta ley biológica y el conocimiento del sentido biológico de un programa especial biológico, todo parece todavía más lógico y en principio más fácil de entender. El conocimiento precedente de la medicina tradicional de la enfermedad cancerosa, en realidad, bajo el aspecto orgánico sintomático, prescindiendo del hecho de que no conocíamos la quinta ley biológica y el sentido particular de los programas biológicos especiales, tiene que ver solo con los procesos de crecimiento tumoral directos del paleoncéfalo.
Surge la enfermedad cáncer, el tumor se demuele espontáneamente por necrosis gaseosa y queda una caverna calcificada. Incluso sin saber eso, la medicina clásica creía que sin su pseudoterapia con tratamiento quimio, rayos u operaciones mutilantes, el tumor habría avanzado sin remedio. En casos muy raros, el tumor podía pararse temporalmente por motivos inexplicables y entonces se hablaba de remisiones espontáneas o de los llamados carcinomas tranquilos que se producían solo una vez cada muchos miles de casos. Gracias a la quinta ley biológica, ahora sabemos no solo que el cáncer es un programa especial biológico sensato de la naturaleza, sino también que el sentido biológico hay que buscarlo en la fase de conflicto activo, excepto en el grupo de lujo mesodérmico directo de la médula cerebral. Tanto el crecimiento tumoral como la función biológica de este tumor son algo sensato, aunque en general nos corra un escalofrío por la espalda porque no podemos cambiar nuestro modo de pensar tan rápidamente. Si alguien dice que tenemos un cáncer, de hecho renunciaríamos con mucho gusto a ese tumor. Sensato. Naturalmente, cambiar el propio modo de pensar, es decir, la incomprensión, no es un proceso rápido, ni tampoco se trata solamente de entender por qué en realidad no es tan fácil librarse del miedo emotivo. Hay pacientes que leen estos capítulos 3, 5 veces, no solo para entender bien la cuestión, sino también para interiorizarla. Entonces el pánico desaparece y si nos comportamos con inteligencia no vuelve jamás. Querido lector, querida lectora, me gustaría introducirte en esta reflexión calmada y objetiva, sin pánico, de tu cáncer. No sentirás miedo del momento en el que cuando sigas leyendo este capítulo leas que la denominada fase de reparación, de hecho también está en una descripción inexacta de tu cáncer, hoy en día no puede desarrollarse del modo biológicamente previsto porque los médicos hiperintelectuales han exterminado por motivos de higiene a las bacterias tuberculosas necesarias para ello. Además, no debes dejarte confundir cuando oigas que serviría de poco que al comienzo de la fase de reparación ingieras rápidamente las bacterias ácido resistentes de la tuberculosis, porque las bacterias de la tuberculosis, contrariamente a las bacterias normales, como los estafilococos o los estreptococos, se multiplican justo como el tumor mismo ha crecido en la fase de conflicto activo, y desde ese momento en adelante permanecen preparadas para eliminar el tumor cuando se produce la solución del conflicto. Con esta nueva comprensión, que tú obviamente puedes verificar de modo científico, tendrás menos dificultades en caso de un tumor canceroso, por ejemplo de mama, que te molesta mecánica o estéticamente, para encontrar un cirujano que lo extirpe, igual que se dice al peluquero cuando tiene que cortar el pelo, pero sabiendo que no habría necesidad de extirparlo, por motivos de supervivencia, prescindiendo, claro está, de eventuales problemas mecánicos. Un cáncer así no es una enfermedad y por lo tanto mucho menos la eliminación espontánea del cáncer tras la solución del conflicto es la curación de una no enfermedad. La clasificación y la calcificación de los adenocarcinomas directos del paleoencéfalo es un proceso normal con sudor nocturno y temperatura subfebril, 37,5, gran cansancio y cuando el tumor tiene salida al exterior, también con un olor bastante desagradable. Del resto del proceso con el que la madre naturaleza elimina un tumor así es muy complicado. Los vasos que van del órgano al tumor tienen que ocluirse cuidadosamente. En el caso de un cáncer de mama, el niño bebe leche tuberculoso en la fase de reparación, sin que eso le produzca daños. Más bien es incluso un bien para el pequeño tener las micobacterias tuberculosas que podrían serle útiles más adelante. La convicción de Robert Koch de que las micobacterias tuberculosas fuesen la causa de la tuberculosis es errónea, Cierto que sin tuberculosis no existe tuberculosis. pero esta no existe tampoco sin un tumor directo del paleoncéfalo precedente y sin solución del conflicto sí que encontramos las micobacterias en la sangre en la forma de desarrollo biológico con micobacterias de tuberculosis, pero estas clínicamente todavía no causan ninguna tuberculosis. Por eso no se pueden cultivar en sustrato, porque para multiplicarse necesitan de los impulsos de nuestro organismo o reciben esos impulsos de la célula orgánica misma que se debe demoler o pueden recoger estos impulsos como simbiontes del cerebro de la cabeza.
El residuo de un cáncer así directo del paleoencéfalo espontáneamente gasificado y calcificado es una caverna con acumulación de calcáreas en los órganos como el hígado, páncreas o el intestino. La caverna se llena y no se puede reconocer como espacio cabo. De modo diferente se produce en el pulmón con el adenocarcinoma gasificado y calcificado, que se mantiene abierto con la depresión bajo vacío entre las dos hojas pleuricas, al mismo tiempo que una esfera cava. El adenocarcinoma pulmonar se ha eliminado de las bacterias tuberculosas. Lo que permanece es la llamada caverna. En la mama femenina, la caverna vuelve a llenarse continuamente de leche durante la lactancia, haciendo aumentar la dimensión del seno. Cuando el lactante ha bebido, la caverna encoge, es decir, permanece vacía y se afloja. Sin embargo, puede estar revestida de acumulación calcárea que la hacen estable, impidiendo que se desinfle. Entonces, siempre permanece llena de leche. No queremos insistir sobre el tema, pero se aconseja la lectura del capítulo sobre la cuarta ley biológica. El ordenador cerebro en la conflictolisis, en la práctica, imparte una orden general, conecta la vagotonía, invita a todas las bacterias y les da vía libre para la demolición del tumor. Los aprendices de brujo, que se consideran verdaderos médicos, creen en su ignorancia que tienen que combatir las bacterias, Así como, como siempre creen que tienen que combatir el cáncer a nivel sintomático en el órgano. Las dos cosas son insensatas. Las bacterias son nuestros simbiontes, hacen lo que nuestro cerebro ordenador les dice que hagan. Las bacterias de la tuberculosis son únicamente competentes para la demolición de los tumores directos del tronco cerebral. Jamás se encuentra una tuberculosis del epitelio pavimentoso que pertenece al de la hoja embrional externa. No existe tampoco en sentido estricto una tuberculosis de los tejidos conectivos y de los huesos, es decir, de los derivados de la hoja embrional media. En nuestros textos aprendemos siempre que las bacterias tuberculosas son bastoncillos ácido resistentes. Jamás nadie ha reflexionado sobre el por qué son resistentes a los ácidos. Los únicos puntos de nuestro cuerpo donde existe un ambiente ácido es el tracto gastrointestinal y los alvéolos de los pulmones, que permiten el cambio gaseoso entre sangre y el aire exterior, anhídrido carbónico, pero los alvéolos son correlativos de la hoja embrional interna. Derivan embriológicamente en calidad de alvéolos pulmonares de la mucosa del tracto gastrointestinal, igual que las anginas, tuberculosis de las anginas. El conducto auditivo interno con el revestimiento mastoideo, tuberculosis del oído medio, o las excreciones adenoideas de la cavidad faringeo-nasal, que todas pueden presentar una tuberculosis. Brevemente, las bacterias de la tuberculosis ácido-resistentes o micobacterias se han especializado en el tracto gastrointestinal, donde siempre hay aire y gas, con todas las formaciones relacionadas, en particular los alveolos. Por el contrario, no se produce jamás una tuberculosis bacterial, aunque eso sería obvio a causa de su contigüidad. En el pasado, cuando todavía hospedábamos a nuestros amigos, las bacterias de la tuberculosis, como nuestros simbiontes sensatos, se formaba un carcinoma del intestino grueso y el conflicto se resolvía. Estos pequeños ayudantes, silenciosos, incansables y discretos, demolían de nuevo el carcinoma intestinal. Al final, en las radiografías, se veía solo un par de linfonodos calcificados allí donde había estado el carcinoma intestinal. La cuestión de la infección primaria, que debería, según lo que se dice, volver inmune a la tuberculosis para toda la vida, hace tiempo que fue condenada. Esa infección revela no solamente la presencia de bacterias tuberculosas que normalmente están disponibles para toda la vida. En este momento, de hecho, no se sabe qué es lo que hay que escribir en los libros de texto. Solo se trataba de una pura ilusión. Hemos destruido a nuestros amigos más viejos de modo insensato, de igual manera que hemos arruinado los bosques y los mares por pura presunción arrogante de civilización. Y en el pasado no hemos tratado a los enfermos de tuberculosis con clinoterapias y tranquilidad sin pánico, justo como deberíamos hacer hoy en día con los pacientes enfermos de cáncer en la fase de postconflictolisis de la reparación. No empieza a ser todo obvio, queridos lectores. 18.12b. El estadio final de los procesos directos del neoencéfalo. Veréis, queridos lectores, lo importante que es una nueva nomenclatura si se modifica el modo de entender
los procesos que hasta ahora se han llamado enfermedades. Con los programas especiales biológicos y sensatos directos del paleoencéfalo, no sabemos ya cómo interpretar la expresión enfermedad cuando en efecto el tumor, que en particular hemos considerado siempre una enfermedad maligna, se vuelve un proceso biológico muy sensato, con un sentido biológico especial de la fase conflicto activo y también la fase posconflictiva, fase posconflictólisis, que llamamos enfermedad tuberculosa, se vuelve un proceso de reconstrucción biológica sensata. En los procesos directos de la médula cerebral SBS, que tienen su sentido biológico al final de la fase posconflictólisis, la correlación con el habitual concepto de enfermedad resulta no solo lógicamente todavía más difícil o incluso imposible, por lo menos en el sentido tradicional. Si a un atleta que necesita 10,7 segundos para correr los 100 metros y al que, sin embargo, tras un DHS con un gran conflicto le hacen falta solo 10,5 o 10,4 segundos, decirle que está enfermo, que dirá que estáis locos y que jamás ha estado más sano en su vida, como bien demuestran sus prestaciones. O si llamáis enfermo a alguien que no tiene una fiebre alta, que está en una fase PCL de posconflictolisis y ahora puede dormir incluso de día, tiene buen apetito y se siente bien, también ese os dirá que estáis locos. En los tumores directos del paleoencéfalo en la fase de posconflictolisis se demuele el tumor que ya no es necesario, pero que antes era sensato, sentido biológico de la fase conflicto activo, mientras que en un conflicto de pérdida directo de la médula cerebral de una mujer con necrosis ovárica en fase de conflicto activo se forma un quisto ovárico en la fase de posconflictolisis, que en 9 meses se endurece y produce estrógenos. El sentido biológico está en fase de posconflictolisis. El sentido de la elevada producción de estrógenos está en el hecho de que la mujer parece mucho más joven y tiene una mayor libido. Por lo tanto, tiene una probabilidad mayor de quedarse embarazada. Un proceso igual o análogo se produce en el riñón con un quiste renal. Dicho tumor de Willis, que en su forma lindurita se llama también nefroblastoma, el quiste renal contribuye a la formación de orina. También aquí el sentido biológico está en la fase de posconflictólisis y más precisamente al final de esta fase posconflictólisis. El estadio final de estos programas especiales SBS es justo aquel por el que se puede felicitar al paciente y a la medida en que no alcance dimensiones excesivas que creen problemas mecánicos requiriendo la eventual extirpación quirúrgica de una parte, no hace falta intervenir. Las cosas son nuevamente diferentes para los programas especiales directos de la corteza cerebral. Estos tienen su sentido biológico en la fase de conflicto activo y reconstruyen la úlcera en la fase postconflicto. En la piel externa, por ejemplo, eso crea pocos problemas, pero en los órganos de forma tubular, como bronquios, arterias o venas coronarias, conductos hepáticos y pancreáticos, esófago, de estas terceras partes superiores, o los conductos, los arcos branquiales en el cuello, en el mediastino, sucede que estos órganos tubulares no se cierran temporalmente a causa de la hinchazón dentro de los tubos, sino que permanecen cerrados. Hay que conocer estos estadios finales. En general, como síntomas son inocuos, es decir, el paciente puede vivir con ellos 100 años. 18.1.2.1. La úlcera reconstruida mediante reparación, por ejemplo, callo llamada carcinoma o sarcoma por la medicina oficial. La capacidad regenerativa del tejido de nuestro organismo es diferente de órgano a órgano, por motivos ligados a la historia evolutiva y a su funcionalidad. Y ya hemos visto que las mucosas tienen una gran capacidad regenerativa, y otro tanto sucede con la piel, aunque el hígado en las personas jóvenes también es capaz de regenerarse. En el tejido conector y en los huesos, como típicos derivados del mesodermo, la capacidad regenerativa forma parte de su función. Todas las cicatrices tienen que ser reconstruidas por tejido conector. Todas las fracturas óseas se recalcifican y se encolan con callo. La regeneración es enorme. Este también es el motivo por el que casi todos los tumores cultivados en sustrato cultural están constituidos solo por tejido conector, que crece tranquilamente como único tejido que conserva sus características típicas por un cierto tiempo incluso después de que ha sido separado del cerebro. El mesodermo se presenta como tumor 2 veces, una vez, por ejemplo, en los huesos cuando se osteolizan descalcifican, para lo cual tienen un metabolismo más intenso y ninguna mitosis en la fase de conflicto activo, porque las células de callo son demolidas tras
Las conflictolisis de desvalorización de sí, sin embargo, sucede lo contrario. Este último fenómeno, los histólogos dicen que no consiguen ver nada más que calcio, se ha llamado hasta ahora sarcoma u osteosarcoma, porque era un crecimiento óseo. Notables patólogos me han confirmado que no eran capaces de distinguir histológicamente el tejido calloso de la fractura ósea normal del tejido denominado osteosarcoma. El efecto final es lo mismo, aunque la situación inicial era diferente. Pero si el osteosarcoma en sustancia no es otra cosa que un exceso de tejido útil, como el queloide de cicatrización, entonces no existe sarcoma según su significado actual. Se trata, como a menudo sucede en la llamada oncología, de una visión. 18.1.2.2 El carcinoma cicatrizado o calcificado. Allí donde ya no hay capacidad regenerativa temporal o definitivamente, por ejemplo en el hígado de una persona anciana, el tejido puede retirarse y encapsular el tumor, incluso puede calcificarlo. Lo mismo sucede en el revestimiento de las pequeñas cavernas cuando las bacterias tuberculosas han eliminado el tumor. No es el mismo tumor el que se calcifica, excepto en el caso del carcinoma mesodérmico, sino que se demuele y sustituye por el tejido conector y eventualmente incluso el tejido conector con acumulación de calcio. Con determinadas constelaciones vemos este proceso en la cirrosis hepática. Tras heridas, operaciones o también revestimientos de quiste tras la laceración de un foco de Hammer, hay incluso acumulaciones de calcio y tejido conector en las respectivas superficies cerebrales afectadas. Sin embargo, en sustancia la cosa es totalmente normal y es justo lo que hace el organismo cuando tiene que reparar heridas. 18.1.3c Conflicto reducido en suspenso. En este caso no se puede hablar realmente de estadio tardío o final. En el conflicto en suspenso con conflicto reducido no hay ninguna reparación en fase postconflictolisis, que sin embargo sí está presente en caso de SBS con recaídas frecuentes o crónicas. Pero aquí se puede encontrar todo, siempre que el conflicto tenga nuevamente una recaída de actividad conflictiva o nuevamente una solución. Procesos parecidos con recaídas crónicas, en particular las relativas soluciones obviamente frecuentes, tienen síntomas más visibles exteriormente, como por ejemplo en el conflicto con recaídas crónicas de desvalorización de sí, ineptitud de las manos, cuya fase de solución se indica como reumatismo articular crónico. La deformación de las manos se puede considerar nuevamente como estadio tardío o estadio final. Sin embargo, aquí hay un círculo vicioso porque a través de la deformación de las manos, el paciente se vuelve más torpe, por lo que ya sabemos que sufrirá una nueva recaída de conflicto activo y antes o después la relativa fase de solución. El carcinoma tranquilo, análogamente al conflicto en suspenso, no es un carcinoma inactivo, sino un carcinoma cuya crecida se suspende por un periodo más o menos largo. Por lo tanto, un carcinoma de velocidad reducida mitótico o con necrosis. Hay que poner mucha atención. El suceso conflictivo y canceroso puede exacerbarse en cualquier momento, es decir, surgir nuevamente porque la llama no se ha extinguido. Lo citamos aquí porque a menudo permanece en el estadio final si por toda su vida el paciente no sale de este conflicto en suspenso. En particular, se ve a menudo en las parálisis espásticas y paralíticos a causa de un conflicto central motor en el giro precentral. Nuestros centros de rehabilitación para discapacitados están llenos de casos parecidos. 18.2 El estadio final en el cáncer o mejor SBS con desarrollo no biológico. Anteriormente hemos dicho que cuando faltan las bacterias tuberculosas en realidad de importancia vital, en el caso de un SBS directo del paleoencéfalo, el tumor en fase postconflictolisis no puede ser demolido, es decir, permanece, lo que biológicamente no debería suceder. Si en el caso de un cáncer de mama en una madre que está dando de mamar, el niño recibe mucho tiempo una cantidad de leche superior a la prevista, la cosa no es demasiado grave. Sin embargo, es diferente el caso del carcinoma de la tiroides o de la hipófisis, porque estas continúan produciendo elevadas cantidades de hormonas que deberían ser temporales y no continuas. El organismo del paciente sigue produciendo las hormonas aunque el conflicto se ha resuelto hace mucho tiempo. No se trata solo del hecho de que todo el sistema endocrino se encuentre desajustado, sino que al mismo tiempo el paciente está enfermo artificialmente. Por ejemplo, tiene una tireoidosicosis artificial,
que con una puntual presencia de micobacterias tuberculosas habría durado solo un breve tiempo, durante el periodo de conflicto activo, ya que después no tiene ningún sentido. Otros ejemplos. Como hemos dicho, casi todos los carcinomas están inactivos si el conflicto está resuelto, mientras que se consideran atormentados solo los que no siguen creciendo, lo que sucede también en todos los carcinomas que tras la conflictólisis no tienen un desarrollo biológicamente normal. De hecho, no respeto mi subdivisión si ahora discuto aquí este tipo de autocuración, pero a pesar de ello es pertinente. Me refiero al tipo de autocuración obligada cuando la persona ha eliminado artificialmente determinados tipos de bacterias de tal manera que el organismo, por falta de bacterias especializadas, tiene que aceptar la presencia y encapsular los tumores que antes se eliminaban biológicamente por los apósitos bacterianos. En el pasado no existían viejos adenocarcinomas pulmonares inactivos, porque la tuberculosis era prácticamente endémica. No era posible protegerse de la tuberculosis. No se habría podido viajar por la calle ni caminar por la acera, porque por el aire pululaban bacterias tuberculosas. La tuberculosis pulmonar, sin embargo, solo la sufría quien tenía miedo de la muerte y era pobre. De hecho, los pobres siempre tenían miedo de la muerte y además les faltaban los medios para hacer una dieta rica en proteínas en fase postconflictolisis. Desde que las personas civilizadas ya no tenemos bacterias especializadas, nuestros tumores permanecen, se diagnostican y a menudo nos meten en el círculo vicioso del pánico por obra de nuestros medicuchos superinteligentes. Hace años, cuando comprendí por primera vez las correlaciones del cáncer, les dije a mis colegas de entonces, si conociésemos el secreto de los tumores adormentados o en remisión, podríamos entender la realidad del cáncer. Se rieron de mí cuando busqué en los archivos tumores adormentados partiéndose de la risa por mi ingenuidad. Al mismo tiempo, podemos sufrir enfermedades artificiales si se producen curaciones normales en un programa especial, como por ejemplo la leucemia como fase de postconflictolisis de la osteolisis ósea. En su ignorancia, los médicos atacan con quimio sin síntoma inocuo de elevado número de leucoblastos en la sangre. Es del todo insensato. No solo que casi todos sus pacientes mueren, sino que con esta pseudoterapia se obstaculiza el proceso biológico natural de la fase postconflictolisis. Al final de la fase postconflictolisis no se producen nuevas recaídas. Las osteolisis estarían no solamente llenas de callo, sino que serían más sólidas que antes. Todo esto se impide con la quimio, veneno celular. En una fractura del cuello del fémur que se causa por un conflicto de no lo consigo o de la osteolisis que se deriva en el cuello del fémur, se procede quirúrgicamente con una prótesis de la pierna. La intervención puede tener éxito en los casos en los que se resuelve el conflicto relativo, pero al cirujano esto no le interesa. Pero si el conflicto continúa y todo el hueso se vuelve osteolítico, la prótesis de la pierna no funciona y el cirujano se queda perplejo, pues no sabe qué otra cosa puede hacer. Otros ejemplos: estafilococos y bacterias de los forúnculos. La forunculosis es la fase de reparación tras una desvalorización de sí con foco de Hammer en la médula cerebral y que se manifiesta en el órgano como necrosis del tejido conector. Tras la conflictolisis, los estafilococos eliminan las necrosis, proceso que llamamos forunculosis. Por todas partes, el tejido conector se reduce anaeróbicamente. Se encuentran los correspondientes operarios especializados para este tipo de residuo de la necrosis. Nosotros, hombres locos, impedimos con la penicilina que lleven a cabo su intervención y celebramos como un acto de vanguardia de la medicina lo que solo es una tontería. De hecho, usamos la penicilina como medio para descongestionar el cerebro. Solo por eso disminuye la fiebre, no por el hecho de que así, porque actúan también fitostáticamente, matamos un gran número de nuestros pequeños amigos, de lo que en nuestra ignorancia nos alegramos, como un niño se alegra de que el cazador mate a la mala comadreja. En realidad el hombre interviene voluntariamente, sin criterio, en el equilibrio de la naturaleza y actúa como un aprendiz brujo que se lamenta de lo que ha causado solo cuando es demasiado tarde. Y arrogancia se esconde en una interpretación tan errónea de la naturaleza. Hay que decirlo tranquilamente. El hecho de creer que hay que corregir y retocar por todas partes solo es producto de la infinita ignorancia de los medicuchos que se creen dioses, aun habiendo olvidado incluir el cerebro en sus consideraciones, y no hablemos de la chica.